Segunda hora del programa del profe Morales y es la hora de Venezuela, con Noel Alejandro Leal, que desde Venezuela habla y nos dice verdades como un templo. Noel, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan. Buenas noches y gracias por esta nueva oportunidad. Este señor Maduro se pelea con todo el mundo, ahora con el rey de España, para exigir respeto a la memoria de los pueblos originarios. Mi pregunta es la siguiente. ¿La oposición sabrá de esta carta que mandó Maduro? ¿Saben? Y muchos las acompañan porque lo acomplejado aquí es grande, ¿no? Antes no se atrevían porque los complejos no, es todo tan vacío en el pensamiento político nacional, no hay seguridad ni hay noción de lo que significa mucho menos la hispanidad cuando no tienes ni siquiera conciencia de nación, no tienes conciencia internacional, no tienes conciencia de absolutamente nada. Ese es el común denominador de la estructura política nacional, bien sea de gobierno y oposición. Es importante destacar que ahora cuando en el mundo hay esta furia contra las estatuas de Colón, y tenemos todo este efecto devastador en distintas ciudades del mundo con respecto a la imagen de Colón y la imagen de la hispanidad, que Chávez estaba recién iniciando el bochinche aquí y de repente, en un 12 de octubre, se tumbó aquí la estatua de Colón que estaba en Caracas. Fue algo tan de gobierno que la estatua de Colón fue dejada en el helicoide, en donde se torturan a los presos políticos. Para allá le arrastró una grúa y ahí la dejó. Si yo fuese oposición en Venezuela en este momento, hablaría del genocidio que está cometiendo esta narcotiranía contra los indígenas, los guajiros, los guayús, y debe haber alguno más que debe estar quedando de alguna otra etnia. ¿De eso no se habla? No, de eso no se habla porque aquí no hay conciencia de absolutamente nada, te repito, no hay conciencia de nación, no hay conciencia del dolor que significa la situación real de este genocidio que ha generado el chavismo en nuestras fronteras por el asunto minero, por la entrega de la soberanía a la FARC y al ELN. Cada una de este tipo de cosas para el gobierno son simplemente, para el gobierno no existe y para la oposición tampoco, es decir, por eso es que siempre hay que identificarlos a ellos todos como una sola cosa. No hay noción de absolutamente nada, nada, solo del ridículo que lo hacen perfectamente sincronizado en conjunto. El señor José Silva, líder indígena y presidente de la ONG Nación Guayú, dijo, más que el hambre y la sed, a la población guayú la está matando la corrupción y falta de gobernabilidad. El sentir de las comunidades guayú es un estado de abandono por el mismo estado de ingobernabilidad en el que vivimos. Lo que está mostrando simplemente es un reflejo de cualquier otro sector. Es increíble que tengamos que tomar ese tipo, y perdóname si no me enfoco, y que me perdonen también las distintas etnias del país que por supuesto están en minusvalía frente a la realidad. Lo que pasa es que tenemos que terminar de entender que el chavismo vino a destruir a Venezuela y al venezolano, a todo lo que significa. No es que este sector, al otro, no. El chavismo es un ente y es una maquinaria de moler venezolanos, de destruir. Y por supuesto, las etnias indígenas son un objetivo débil y fácil de destruir en este tipo de visión, y más cuando las etnias están en lugares que son apetecidos por los socios del proceso revolucionario. Las etnias están muy cerca, la mayoría de nuestras etnias indígenas están en áreas, sobre todo en el sur del país, en áreas mineras importantes. Las que se encuentran en la zona del estado Zulia están en zonas que le interesan mucho a los chinos para otro tipo de explotación. Las que están hacia otros lados se encuentran también con la penetración guerrillera. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo es que el chavismo mata sin ningún tipo de consideración, y la gracia en el caso del genocidio indígena que estamos viviendo, lo que pasa es que el genocidio es a Venezuela toda. En el caso de los indígenas se puede ver focalizado por cada uno de los ataques en la estructura minera, pero lo que vive Venezuela es un genocidio general a todo lo que se llama venezolano. Y la oposición, preocupada por la cuarta ronda de este fin de semana en México.
Sí, ellos tienen que seguir con su teatro, como habíamos dicho, este teatro lo tienen que mantener. Mi cálculo sigue siendo por lo menos unos 6 meses, es decir, todavía nos faltan unos 4 meses de show. Este, Vamos a tener una ruptura, un asunto muy importante a medida que se acerquen las elecciones, para que se vea algo de que existe, de que el acuerdo no es evidente, ¿no? Debe ser para evitar que las cámaras los muestren sonriendo y riéndose, los cuentos. O los reclamos. Mira, tú me dijiste que eran 15 alcaldías y nada más me está dando 13. Entonces quizás también veamos un poquito de distorsión en eso unas semanas antes y 2 semanas después de las elecciones. Pero esa es la preocupación de la oposición formal, mantener ese espacio vivo para poder ellos tener algún tipo de representación en un país donde simplemente no tienen eco, y que ese mismo espacio de representación les valide a ellos como los únicos que pueden negociar con el gobierno frente a la necesidad del gobierno de terminar de volver a reencontrarse dentro del aparato internacional de funciones de cualquier país. Lo único tranquilizador es que Naciones Unidas decidió enviar un panel de expertos electorales a Venezuela. No entiendo es que la nota aclara que este es uno de los diversos tipos de asistencia electoral que Naciones Unidas puede proporcionar a los Estados miembros que lo soliciten, pero precisa que, a diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad, los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluativas sobre la conducción general del proceso electoral o sus resultados. ¿Y a qué van? A legitimar, más nada. Es una solemne cochinada. Vamos, la ONU y su cochinada. Pero vamos con una cochinada que es evidente y que está allí más destacada, y la gente lo puede ver de una manera más clara, que es la cochinada del Parlamento Europeo, en específico la de Borrell. Borrell no se negaba a mostrar el informe de los expertos electorales del equipo europeo que vino a ver esto, porque el informe era claro y se presumía que decía que era inviable un proceso electoral y que lo único que traería es beneficio de estabilidad a Nicolás Maduro. Eso todo el mundo lo presumía y por eso Borrell no lo mostraba. El informe por fin fue hecho público y dice exactamente lo que era la presunción general de esto. Por supuesto, los que redactaron el informe no habían dicho nada, exactamente como pasaría en la misión de la ONU. Ellos no van a expresar públicamente nada, el informe queda en manos del representante máximo, en este caso alguien que se sacará de un sombrero de mago, Guterres, el secretario general de la ONU, y dirá, mira, eres tú y ve a ver cómo manejas esto. Y Borrell ahora se vio obligado, debido a una presión fuerte a nivel parlamentario del Parlamento Europeo, a tener que mostrar pero igual mostrándolo en la mañana y en la tarde, renovando el compromiso del Parlamento Europeo de acudir a la fiesta democrática venezolana de noviembre. De verdad, ya no sé más qué decir. Si tanta gente se da cuenta que solo es legitimar la tiranía, ¿cómo creen todavía en la oposición? Hay una frase tuya, y no es de ahora, pero inmejorable. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. El que no entiende esa frase no entiende nada. Ha sido difícil de llevarla, son 20 años explicándolo, 20 años diciéndolo en cualquier escenario para que se pueda entender. La gente le ha dado sus vueltas y sus modificaciones. Siempre he pedido que se entienda que cuando estoy especificando ahí la oposición, es todo el que participa en este juego de rendirle espacio democrático a la estructura chavista. Porque esa estructura dirigencial de oposición, que serán y siempre son unas ratas, porque aparte de los ratas, hay que entenderlo, son socialistas, la estructura ideológica de sus partidos así lo demuestra. Entonces, el asunto es terminar de comprender de que esa estructura, esa dirigencia política no sería nada sin el apoyo de la gente. Esa misma gente que dará el bulto suficiente para el proceso electoral de noviembre, porque simplemente se niegan a entender la verdad, siguen siendo estimulados por sus degeneradores de opinión, que son cada día más asquerosos en la referencia de lo que van diciendo. Dicen con todo el descaro, sabemos que este es un proceso ilegítimo, sabemos que es un proceso ilegal, que vamos en desventaja, pero yo voy a votar. Entonces cada vez que una de ese tipo de estupideces sale,
cuenta con el respaldo de un gran sector de la población que es realmente ridícula al no entender la verdad, que es el mismo cuento de todo el tiempo. Nosotros tenemos generadores de opinión que pasan todo el año diciendo esto es un gobierno criminal, esto es un gobierno, y sacan artículos extraordinarios donde uno puede ver el artículo, y si uno no conociera quién es la rata que lo escribe, uno diría, oye, vale, este tipo de verdad está diciendo las cosas correctas. Pero uno sabe que cuando llegue el proceso electoral, ese tipo va a llamar a votar. Y lo han hecho todos y cada uno. Dan asco. Dan asco. A mí lo que me da un poquito, por ejemplo, vamos un poco a Argentina. Las PASO, las elecciones que fueron hace poco, demostraron que la gente se cansó. Ahora tenemos las elecciones, o sea, las PASO serían como unas primarias. Ahora son las elecciones. El kirchnerismo perdió en los lugares donde era fuerte y donde siempre ganaban. Ahora están regalando heladeras, cocinas. El problema es que no hay con qué llenar la heladera o qué cocinar. No tienen luz. ¿Para qué me estás regalando una heladera si donde no tengo donde enchufarla? Entonces la gente recibe lo que le regalan, por supuesto, y cuando van a votar, que son demasiados ya lo que están votando en contra, puede que se dé vuelta. Tengo mucha esperanza en que, como la gente ya dijo basta, se pueda revertir ese proceso. Mira, yo no tengo información exacta de la penetración del aparato electoral, no sé hasta qué número llega el control de la automatización por parte de la estructura del proceso del voto en Argentina, no lo tengo, no sé. Pero les voy a decir una cosa con absoluta propiedad que sí sé. Si el control del aparato de automatización tiene menos del 50% de lo que existe hoy en Venezuela, las elecciones serán totalmente amañadas. No importa la voluntad popular, no importa el deseo de la población, en lo más mínimo. Mientras más automatización del proceso electoral, más control. Mientras más complicidad por parte de la oposición, más mentira. Entonces, si la oposición no es de la que ha sido parte del juego del entendimiento democrático hacia el proceso revolucionario argentino, tengan la tranquilidad de que esto va a seguir ese mismo ritmo y, por supuesto, no vamos a ver un defenestrar completo de la estructura kirchnerista. Es triste, pero esa es la realidad de nuestros procesos electorales. Nuestros procesos electorales, y hay que recordarlo, y en el caso de Venezuela quiero ser muy enfático, en Venezuela es absolutamente inviable el proceso electoral, más allá de poder eliminar la automatización. Entonces, más allá de la automatización, tenemos que volver a lo que sería un proceso de cartoncitos electorales y entrar en lo que nunca tuvimos, que es una urna transparente acrílica, este tipo de cosas que son lo que le brindarán a la gente seguridad sobre lo que está haciendo en el ejercicio del voto y volver a restablecer la confianza de la gente en el ejercicio del voto. Pero adicional, y es fundamental, y en el caso venezolano tiene que quedar muy claro, nosotros tenemos un registro electoral absolutamente viciado. Por lo tanto, nuestro sistema de identificación general está en manos de una compañía cubana. Nosotros tenemos que empezar en el mañana para poder tener algún tipo de elección cercana al concepto de libre y justa, en reidentificar a cada venezolano. Partida de nacimiento, te voy a dar tu nueva cédula y te voy a inscribir en el proceso electoral. Si eso no se hace, por supuesto, no habrá nada ni medianamente cercano a un proceso electoral libre y justo. En Argentina la oposición se encargó de buscar fiscales, muchos fiscales. Esperemos, roguemos a Dios en que las cosas funcionen. No me atrevo a decir que van a funcionar, pero creo que esta vez tanto regalo a la gente ya no tiene efecto, porque se recibe el regalo y en el cuarto oscuro se pone lo que uno quiera. Esperemos que las cosas realmente salgan bien para Argentina, porque es terrible cómo está yendo todo. Bueno, no Argentina, el mundo está yendo para un lugar raro, porque no nos podíamos imaginar un tiempo atrás que tantos países iban a creer en el socialismo, que iba a haber tanta gente viviendo del Estado sin hacer nada.
Es difícil de entender, pero no sé, es la realidad triste que nos ha tocado vivir. Tú sabes que al planeta entero le pusieron una gran trampa. Hace años corrió una tesis absurda, para cualquier persona medianamente pensante, en una cosa realmente absurda, que se llamó el fin de la historia. El fin de la historia te hablaba sobre la muerte de las ideologías. Eso ameritó Nobel, grandes discusiones académicas, miles de millones de libros vendidos, y la gente aceptó semejante mentira. ¿Por qué? Porque le vendieron la idea que con el fin del muro de Berlín, el comunismo se había acabado. Mientras todo lo que es el fabianismo venía conquistando y conquistando naciones a través de los esquemas de la socialdemocracia. Y que no es otra cosa que eso, hacer un Estado todopoderoso y una sociedad dependiente de la misma, pues. No se quiso entender cómo había afectado ese proceso a Latinoamérica en lo profundo, cómo había afectado ese proceso a mucho de Europa. No se quiso entender absolutamente nada sobre la realidad de lo que no estaba cambiando, más bien se estaba empoderando, que era China. No se quiso entender que lo que había en la Rusia postsoviética no es democracia, sino mafia, y es una cosa muy bien organizada. No se quiso entender realidades tan sencillas como el ABC de lo que estaba sucediendo, y todo el mundo quiso consumirse esa ridícula mentira. Para que todo el planeta se la consumiera es porque hubo mucha gente avalando la mentira, consciente de que era una mentira. Eso es muy importante que se entienda. Entonces, la realidad del fin de la historia embaucó al planeta en la realidad que estamos hoy. Por supuesto que lo que estábamos viviendo en aquel momento era el proceso que iba a sembrar este absurdo. Y esta tolerancia a lo ridículo, este amor porque lo que no está bien sea lo que ejerzan el poder. Lo hemos discutido más de una vez. Europa completa aplaudía. Mira en Latinoamérica, el obrero siderúrgico que llegó al Brasil. Mira el militar revolucionario que llegó a Venezuela. Mira el indígena que llegó a Bolivia. Todos destructores de la nación, porque todos iban bajo el mismo discurso. Socialismo, socialismo, socialismo. Entonces, cada vez que estos se encontraban con el hecho de generar una oposición, la oposición simplemente era más izquierda vegetariana frente al proceso socialista de izquierda carnívora que había tomado el poder. Ese proceso de izquierda carnívora, por supuesto, tomaba más allá del poder ejecutivo, como siempre hemos dicho. Una de sus primeras misiones no solo es el control de la estructura académica, no solo es el control de la estructura mediática, sino que te controlan el aparato de justicia, para que no puedas ir en contra de esto. Entonces, eso es mucho de lo que estamos viendo hoy en Brasil, mucho de lo que sucedió en Bolivia, y por eso la vuelta, mucho del control de lo que hizo posible que el kirchnerismo volviese de nuevo a Argentina. Entonces, la realidad de cuando el planeta completo se consumió aquella mentira, esa semejante estupidez, es no entender que existe un pensamiento político, que el pensamiento político no es algo que tú le quitas el cassette y se lo pones, porque donde de verdad se hacen las cosas, hay una visión de futuro, hay una visión que busca un esquema que mueve a las sociedades en general. Hay una visión de comercio mundial, hay una visión de entendimiento de nuevas fronteras, hay una gran visión sobre la población en sí. Pero la gente quiere pensar que en el mundo se piensa como las estupideces que se piensan en los politicuchos regionales de nuestros países. Que importa en algo las ridiculeces que diga el Guiado, o las mismas estupideces que diga Leopoldo, o las mismas mamarrachadas absurdas que diga Maduro con respecto a los tiempos de la colonia. No tiene la más mínima importancia frente a la realidad que han marcado hacia nuestros países debido a la aceptación de aquella mentira. Se desmontaron las barreras naturales frente a los procesos socialistas. Y cuando una sociedad desmonta las barreras naturales hacia lo que está mal, la misma se ve penetrada y por lo tanto después cooptada, y hace que la propia sociedad no encuentra cómo enderezarse, cómo volverse a poner de pie. Lo peor es que no encuentra cómo volverse a poner de pie porque no entienden los efectos tendenciales que va haciendo posible, todos esos efectos tendenciales que va haciendo posible que no te puedas poner de pie. Porque no quieren aceptar cosas que son básicas. ¿Qué es lo básico? Lo básico es el individuo. Lo básico es la familia. Lo básico es el respeto hacia la sociedad. Lo básico es la nación.
Entonces, si nosotros entendemos la importancia de la existencia de valorar al individuo, de respetar la idea de familia y comprendemos lo que vale una nación, entendemos lo que significa el patriotismo, por supuesto vamos a poder ponernos de pie frente al desastre de la tamaña estupidez aceptada que desmontó la sociedad occidental sobre todo. Noel, hay cosas que de verdad te dejan sin palabras. Pleno siglo XXI y estos individuos siguen haciendo lo que quieren y la gente lo sigue escuchando. La oposición es complaciente, pero la gente tampoco piensa. No tiene cómo pensar, porque eso es otra cosa que es muy importante entender. Como la gente está sumida en la banalidad y en la estupidez, y pierde tiempo en la estupidez y en el sobrevivir, pierde el norte. Y la respuesta, volvemos, es sencilla. Individuo, familia, sociedad, nación. Son cosas que son muy sencillas para entender. Son cosas que, pero cuando empiezas a hablar del individuo, no vale. ¿Tú por qué crees que no? Tú tienes que ser igualitario. Tienes que ser humilde. Baja la cabecita, arrodíllate. Si hablas de la familia, no vale, ¿para qué la familia? Ahora la familia es, hay 28 o 81 tipos de género. No. La familia tradicional, eso no existe, eso es anatema. Cuando te hablan de una sociedad que funcione, no, lo que hay son islitas. No, porque aquel es el negro y hay que respetarle su asunto. Aquel es el gay, este es transgénero, este es extraterrestre, aquí está la unión de asmáticos. Y perdonen, pero esa es la realidad que se está viviendo. Entonces la sociedad no puede imbricarse, no puede interconectarse. Y cuando le hablas de país, de patriotismo, de nacionalismo, lo único que cuentas es la más profunda estupidez y desamor hacia lo que le pertenece. Desamor hacia su nación, a su tierra. Entonces, por supuesto, ese es el resultado, la esencia para poder rescatar nuestras naciones, rescatar nuestra sociedad, rescatar al individuo, rescatar a nuestra familia, rescatar el modo de vida, es básica, es sencilla, pero la sociedad no puede responder porque está imbuida entre la banalidad, la estupidez y el sobrevivir. Sí, yo escuché mucho a venezolano que se queja de que no tiene medicamentos, que no tiene comida, pero de verdad nadie se quejó por no tener libertad. No saben qué es eso, lo perdieron hace tiempo como concepto, no lo pueden entender. Y hay un punto que es muy importante, que el venezolano, cada latinoamericano, y ya se pasa de nuestro subcontinente y para que se entienda en cada uno de los lugares del mundo. No hay a dónde correr. No hay a dónde correr. Lo que está viviendo Latinoamérica es impresionante. Lo que está viviendo Europa, la fotografía de la situación creo que está clara. Lo que se vivió en estos días en Australia creo que demuestra una realidad. Lo que está pasando en Suecia asusta. Lo que está viviendo los Estados Unidos, que ahora hasta los pusieron en distintas ciudades restricciones para la compra de papel higiénico. Entonces, lo que está viviendo el mundo es que te está diciendo, no tienes para dónde coger. No tienes a dónde correr. Valora lo tuyo. Rescátalo. Esa es toda la clave. Y para eso volvemos a la misma fórmula que habíamos hablado. Individuo, familia, sociedad, nación. Estaba leyendo una investigación que hizo la organización Inside Crime acerca de las disidencias de las FARC, cómo crecen y se extienden en territorio venezolano, y dicen algo que ya todos sabíamos, que tienen estrechas relaciones con el gobierno, pero me extrañó que, por ejemplo, el Frente 10 en Apure se ha enfrentado agresivamente con el ejército de Venezuela y así todo no han sido desalojados. Lo que pasa es que ahí tienen que entenderlo como el problema de las bandas. El ejército de Venezuela está funcionando como una estructura de sicariato que va y ataca a entes de la guerrilla que se comportan fuera de las órdenes del secretariado. ¿Ok? Entonces, si el secretariado que está en Venezuela necesita que tal ruta esté funcionando para tal servicio y a veces ceden una ruta o un espacio para que el ELN sea el que haga sus marramucias, y hay una estructura de la FARC ahí designada, y esa estructura de la FARC dice, yo estoy muy bien, en este caso el Frente 10, yo estoy muy bien, estoy haciendo mucha plata, tengo mujeres, soy dueño de esta sociedad y no voy a soltarla. Entonces la FARC, para no mover a sus hombres, le pide la segunda a Maduro. Maduro, por favor, manda para allá el ejército venezolano a que atienda esto, que haga su reclamo de la soberanía. Entonces, a eso
A eso llevaron el Ejército Libertador. Wow. Claro, las células de las disidentes de las FARC están arraigadas obviamente en las minas de oro de Amazonas y en el estado fronterizo de Apure. Obviamente que van a estar en los lugares estratégicos para seguir medrando. Y estaba el... Sí, pero muchas veces, perdón, Yanni, es que muchas veces chocan con las necesidades del ELN que tenía más tiempo establecido en la zona. O sea que las disidentes de las FARC los desplazaron. Sí, porque son los que, por los acuerdos en La Habana, por la cantidad de acuerdos, y por supuesto por el negocio vigente, y más como el ELN todavía puede hacer fiesta legal en Colombia, es decir, tiene carnet para matar, la FARC no puede estar matando legalmente en Colombia, porque allá son partidos políticos respetables. Entonces, aquí la FARC tiene que buscar sus espacios, pues. Y bueno, y está el secretariado dando una orden, y la orden, cuando algún tipo de los componentes de las unidades de ellos no las cumple, alguien tiene que ir a reprimirlo. Y para eso, Maduro, en su acuerdo y en sus necesidades, hace que el Ejército Libertador cumpla. Este informe destaca que desde el año 2000 la guerrilla se comunicaba directamente con quien se convertiría en su principal interlocutor con el gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Chávez, que pasaría a ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia. En dos oportunidades. En dos oportunidades. Ja. Hay una exdirectora de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, Mildred Camero, durante el gobierno de Chávez, que le comentó a Inside Crime, para Chávez la única manera de mantener la lealtad y conservar el poder era ser permisivo, por lo que permitió que muchos miembros del ejército y funcionarios públicos de su gobierno se involucraran en el tráfico de drogas. Se lo dije al presidente Chávez, le presenté un informe y me expulsaron. Y la expulsaron por profundamente estúpida, porque no está entendiendo el problema. Esto no es cuestión de permisividad, es un acuerdo previo. Si no se entiende qué es el Foro de Sao Paulo, la unión de las estructuras políticas con el narcoterrorismo, todo lo que se diga es una rol y tranco de pendejada. Entonces, ahí simplemente es no entender política y simplemente querer hacer un asunto tecnocrático frente a la realidad. El asunto de Rodríguez Chacín, 2 oportunidades ministro de Interior y Justicia, y es muy interesante que se entienda. En la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos hay un cartelito donde están las conexiones de Venezuela con la FARC. Y en ese cartelito aparecía el Pollo Carvajal, Rodríguez Chacín, y un hombre que figuró en el Ministerio de la Defensa y que actualmente es gobernador del estado Trujillo, Rangel Silva, creo que se llama. Ahí está, desde el 2008. Rangel fue gobernador del estado Trujillo en campaña, por supuesto, por el chavismo. En ningún momento la oposición le sacó ese cartelito, ni nada de eso. Ni tampoco se lo recordaban al país cuando Rodríguez Chacín fue ministro del Interior y Justicia, después de que ese cartelito se encontraba en la Secretaría de Justicia. Tampoco se lo recordaron al guiado cuando el guiado abrazaba al pollo. Eso es lo que hemos vivido nosotros gracias a la estructura periodística, gracias a los generadores de opinión que son incapaces de decirle la verdad a la nación. Ahora que estás hablando del pollo, esta semana entregó videos de figuras de peso del chavismo. Pero abrió demasiados frentes este señor, porque entregó al juez pruebas de los 8.8 millones que Venezuela le pagó a Garzón. Le dijo al juez que tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo. Presentó documentación hasta ahora, pero ¿eso va a hacer que no lo extraditen o que lo extraditen más rápido? Lo que pasa es que ahorita, como hemos dicho, el pollo lamentablemente, bueno, el pollo no entiende política, el pollo no entiende lo que tiene que hacer con la política, con toda la información que tiene, él no entiende. Lo que pasa es que ahorita se asustó con el asunto de que se aprobó la extradición de la enfermera de Chávez. Entonces, sí, también eso hay que verlo. Como se aprobó esta extradición, el pollo dice, ya, pero esta gente, ¿qué está haciendo? Ella también sabe, bueno, no sabe ni la mitad, pero ella ha comprado jueces, ella ha hecho todo. Yo lo sé, los mismos jueces, los compramos juntos, en oferta, 2 por 1. Lo cierto de cada una de este tipo de cosas es que él está viendo esa realidad. Entonces dice, déjame ver, vamos a ver algo de esto, algo que suelte por aquí, va a hacer que me dejen aquí. Y en eso anda. Esta enfermera, que bueno,
no sé si era enfermera, porque después estaba trabajando para Chávez. ¿Quién es Raúl Gorrín? Ah, bueno, Raúl Gorrín, perdón. Raúl Gorrín es otra cosa. Ese es mafia. Ah, por supuesto, es el dueño de Globovisión, el principal canal de noticias de Venezuela. Mira, Gorrín es un hombre que se ha hecho millonario con la estructura de gobierno, un hombre solicitado en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Llegó aquí se escondió. Aquí está el descaro que hay una torre muy importante comercial y de oficinas en Caracas, en el municipio de Chacao, fundamental en Caracas, icónica. Ahora cuenta con el nombre de Gorrín arriba, en el tope. El descaro aquí es total y absoluto. Gorrín simplemente es un mafioso más, pues. Un apadrinado por el Estado chavista, que en su momento el Estado chavista le adjudicó Globovisión. Y él tiene, por supuesto, lo que se hablaba dentro de la Asamblea Nacional, la fracción Gorrín, es decir, un bote de diputados que obedecían a su acción. También tienen un control de un porcentaje del Tribunal Supremo de Justicia. También se fotografiaba muy simpático, abrazado al gobernador James Story, al embajador James Story, embajador de los Estados Unidos, que está manejando la reincorporación de una apertura de una oficina de negocios en Venezuela. Eso es Gorrín. Y por supuesto, todos los nexos de corrupción de este país están de una u otra manera vinculados a él y se siente bastante orgulloso de eso. Por supuesto, todo eso lo niega, pero la realidad es más que evidente. Y esta señora Claudia Patricia Díaz Guillén simplemente viene a confirmar lo que aquí ya se sabe. Exacto. Como siempre hemos dicho, los Estados Unidos lo saben absolutamente todo. Lo que ellos quieren es simplemente tenerte aquí, déjame tenerme aquí, y que me digas tú y saber si me vas a mentir, ¿no? Este dinero se vino de aquí a acá y si me dices que no, te voy a volver. Ahí sí te voy a ir aumentando los años de prisión. Pues. Yo digo, mira, tú tienes aquí esto, te pones así un bote de bloquecitos, te sumas en bloquecitos 25 años. Y a medida que tú me vayas confirmando cada una de estas cochinadas, yo te voy quitando un par de añitos. Entonces, yo te voy a acusar a ti de el tamaño del bloque de ladrillitos de acuerdo a lo que tú me digas, que me ayude a confirmar cada una de estas cosas para yo ir haciendo las otras acusaciones. En el caso de ella, comparado con lo que significa el pollo o más con lo que significa SAP, ella es un asunto totalmente insignificante para los Estados Unidos. Para Venezuela sí es otra cosa, es otro de los filones muy interesantes de lo que ha hecho el chavismo con la tesorería del Estado, porque también refleja el proceso de la destrucción de nuestra moneda y la destrucción de todo nuestro esquema financiero, ¿no? Todo lo que ha pasado por la tesorería venezolana, desde el Puerto Andrade, el primo de Silvia, ella, el novio de ella, y cada uno de los que han estado en la tesorería venezolana han contribuido de manera directa a la destrucción, a la muerte de venezolanos. Y con Saab, Duque dijo que lo manden rápido para Estados Unidos, que lo manden ya. Pero allanaron en Venezuela la casa del periodista que está exiliado en Colombia, el periodista que destapó este problema con Saab. Está un poco preocupado el hombre porque ni siquiera tiene contacto con su hermano y el chavismo está un poco preocupado para poder allanar la casa de los padres. ¿Qué pueden tener los padres? No, los padres nada. Lo que todavía tenga el periodista y le están diciendo, si lo sueltas, aquí te agarramos a tus padres por el pescuezo. No es nada. Eso es lo que hace un proceso de este tipo, pues. Nosotros hemos repetido en 1001 oportunidades, desde el inicio, el régimen chavista persigue, secuestra, tortura y mata. Que la ONU diga del 2014, no. Volvemos a recordar, Chávez fue llevado a la inauguración del Estatuto de Roma en el año 2004 como presidente en ejercicio. Fue la demanda con crímenes de lesa humanidad, 2004. Entonces, esto aquí es viejo. Este jueves volvieron a rechazar la solicitud de la defensa de Saab para que autorizara un periodo adicional antes de la extradición a Estados Unidos, pero todavía no hay fecha, o sea, dicen que sí, que lo van a extraditar, pero no se sabe cuándo. Y ahí vamos hacia Duque, pues si Duque quisiera ayudar a algo, dejaría bien claro de que SAP es colombiano. Tan colombiano es
que en una reunión de gobierno de Santos con Maduro aquí en Miraflores, SAP firma representando intereses colombianos. Entonces, lo que más bien debería hacer es la reclamación de SAP para Colombia, como colombiano, como compatriota. Y entonces, en ese momento, cuando se lo den a él, lo manda para los Estados Unidos. Claro, ahí sí. Maduro ordena la creación de un sistema defensivo para fortalecer la defensa de Venezuela. ¿Por eso le compró tantas armas a Irán? Ok, eso es muy importante que toques ese tema y vamos a hablarlo bien en grande, y es un asunto que tiene que realmente preocupar el futuro. Como hemos dicho varias veces, lo que tiene la revolución planteada para Venezuela y para muchos países no es Cuba. Lo que tiene planteada la revolución para nuestros países es un proceso de destrucción a niveles de lo que Liberia, Somalia, primero pasar por lo que está viviendo Siria, cosas como esta. Cuando nosotros hablamos de un proceso neocomunista fundamentalista, traemos en cuestión principal lo que es el proceso de la revolución fundamentalista y cómo iba a entrar en Venezuela. Me iba explicando los puntos de la relación de la OPEP, lo previo que fue el proceso revolucionario en el ejemplo de Carlos el Chacal, y cómo ese comunista es totalmente funcional para las aspiraciones de los procesos islámicos de ese entonces. Y hemos ido hablando y poniendo cada uno de los puntos que interconectan esa realidad con la realidad venezolana de hace mucho tiempo, y explicamos el proceso de penetración en Europa del Islam, cada una de estas cosas. Bueno, el asunto es que vamos a tener siempre a Irán allí como eje de esta cuestión. Hace un año y algo estábamos hablando sobre ese tipo de situación y explicaba sobre el asunto del Medio Oriente en específico, que frente a las necesidades de Irán de imponer sus tesis sin salpicarse mucho y proceder a involucrar a Israel en un conflicto, iba a utilizar la herramienta Hezbollah y la destrucción del Líbano. La semana que hicimos ese comentario, nosotros grabamos un jueves explicando esa situación, y el domingo en la noche, amaneciendo el lunes, aquí vimos cómo voló técnicamente un puerto y gran parte de la ciudad principal del Líbano, destrozada por una explosión gigantesca. En aquel momento la realidad política enmarcaba que se encontraba en la presidencia de los Estados Unidos el presidente Trump, había una serie de acuerdos de paz realmente importantes, y todavía estaba en Israel Benjamín Netanyahu. Entonces había que hacer algo para poder buscar la manera de que Israel se involucrase en un conflicto utilizando los mecanismos de Hezbollah, y poder Irán mover eso y después Irán incorporarse en el conflicto. El tiempo político dio sus cambios, y ahora se encuentra Biden y se encuentra también una persona que no tiene la mentalidad de Netanyahu en la dirección de Israel. En Israel no es tan importante eso, porque hay una mentalidad que entiende el asunto de cómo sobrevivir rodeado de enemigos. Pero hoy, en esta semana, un juez del Líbano dictaminó que el responsable de la explosión, esa a la que hacíamos mención, es el líder fundamental de Hezbollah en el Líbano. ¿Qué reacción tuvo el Líbano? ¿Qué reacción tuvo a Hezbollah? Sacó a sus militantes armados a marchar por la calle en protesta, para que estuviese claro el juez que tenía que suspender dicha investigación. En medio de su protesta y de su marcha, un francotirador externo a la marcha decidió accionar contra ellos y le dio de baja a 6 de sus militantes. Por supuesto, vimos un gran enfrentamiento en las calles, impresionante, no solo en fusiles, vimos también cómo accionaron RPG en el medio hacia edificios civiles y cada una de estas cosas, propio de lo que Hezbollah ha venido siempre promocionando, ¿no? Para más, ya este juez dictó una autodetención contra el personaje en cuestión. Entonces esto se va a seguir calentando. Todo esto se calienta, y entonces Irán empieza de nuevo a entender el proceso de lo que significa Biden en la Casa Blanca, y quiere buscar cómo aprovechar, volver a intentar calentar este tipo de situaciones. Volvemos a Irán.
Y vamos al asunto de Venezuela. Cuando hablamos del proceso neocomunista fundamentalista, tenemos que entender el destino al cual nos quiere llevar la revolución y la compra de armas de este tipo ligeras a Irán. Y la decisión de Maduro de fortalecer los conceptos comunales y generar dentro de los conceptos comunales estructuras armadas dentro del marco de la milicia revolucionaria. Cada uno de este tipo de cosas lo que va es ir generando este proceso de destrucción de la sociedad. Armas, no armas en la defensa del individuo y la familia, sino armas controladas por un proceso militante. Un proceso militante que va a ser organizado a través de la estructura de las guerrillas de todo un pueblo que soñaba Fidel, pero a través de los mecanismos formales del trabajo de guerra de guerrillas que Hezbollah ha ido exportando a las naciones donde va llegando. Por eso es que es muy importante entender para el futuro de nuestras naciones, comprender lo vital que significa entender la realidad geopolítica y entender hasta dónde ha llegado la penetración en cada una de este tipo en cada una de nuestras naciones por este tipo de acciones. Por eso es que volvemos a repetir, no hay para dónde correr. Lo que está viviendo Venezuela y lo que pudiese vivir Venezuela va a decidir hacia cada una de las naciones que han permitido este tipo de penetración. Por lo tanto, es tan importante entender la necesidad de darle la vuelta a todo bajo los principios que nos hacen como Occidente. Entender que la libertad es responsabilidad y que se ha sido increíblemente irresponsable dándole poder a gente que lo único que busca es el sometimiento de la población y la destrucción de sus naciones. Entonces, por eso hay que enfatizar constantemente que el proceso revolucionario neocomunista, fundamentalista, expresé en que Venezuela iba a entrar en 1998, simplemente es global, la revolución es una sola, está allí y ha ido penetrando cada una de las naciones donde va teniendo acceso de una u otra manera, buscando las fórmulas para ese tipo de cosas. Pocas naciones han entendido la necesidad de generar bloqueos que son, por supuesto, hasta antipáticos, como lo que ha hecho Rusia en las mil y una formas frente a ese aparato, o bloqueos que entienden la necesidad de comprender lo que es su identidad como nación, como muy bien lo ha hecho Polonia y Hungría. Entonces, si nosotros no entendemos la necesidad de entendernos como nación, y eso nunca lo haremos bajo la tiranía socialista, nuestro destino siempre es más oscuro, y no hay novedad sobre eso, y no es alguien que venga y se asuste ahora porque... No. Esta es la misma realidad desde el principio. Estamos aquí porque se ha permitido, porque se ha tolerado, porque se ha avalado, porque se le ha vestido de democracia. Pero es la misma realidad desde el principio. Esto no es algo que inventó Maduro, esto no es algo ni siquiera que inventó Chávez. Este proceso llega y toma Venezuela debido a la increíble responsabilidad del venezolano debido a años de socialismo, debido a años de desmontar una sociedad, a matarle al individuo sus posibilidades de desarrollo y el hecho de que te fueron enseñando a no querer a tu tierra. Entonces, eso es muy importante comprenderlo, porque ya no hay a dónde correr. Todos los países están viviendo destinos similares. Si cada país no se reencuentra con lo que significa su nación, su tierra, su identidad, Occidente no solo está muerto, sino que es increíble el daño que vamos a vivir hasta que quede formalmente muerto. Estaba leyendo las armas compradas. 2015 unidades de defensa antiaérea que fueron almacenadas en la base aérea militar El Libertador en Maracay. 1050 misiles, 400 bombas, 500 cohetes, 30 contenedores, 35 radares, misiles antibuque, misiles aire-aire. Es tremendo todo lo que ha comprado. No, es lo que se ha comprado anteriormente. Si te digo que son accesorios, si te digo, si lo que se sospecha que ha entrado de manera ilegal, por eso es que siempre hay que entender esto frente a una realidad que no es nueva. No importa lo que te digan, y por supuesto te vendrán una serie de pendejos a decir, ¿qué va a poder eso contra la estructura de los Estados Unidos y un dron que viene y acaba con cada una de ese tipo de cosas? Así no funciona el mundo. Entonces hay que terminar de entender que están haciendo unas cosas que tienen una función y una lógica.
Lo que hizo Corea en estos días, Corea del Norte, y mostrar unos super soldados y este tipo de cosas, puede ser ridículo frente a los procesos de armamento global, cuando ellos mismos son promotores de una guerra nuclear, ver a este tipo de soldados haciendo este tipo de exhibiciones. Lo importante es entender que ese tipo de exhibiciones y ese tipo de ideas tiene un mensaje que cuenta también con un eje de entendimiento por parte de distintas sociedades. Y ese tipo de mensaje va generando heridas, va generando visiones y va aprovechándose la estructura que busca esto de ir penetrándolo con otras necesidades, pues, y con otras oportunidades. Si tú te acercas y te sometes al entrenamiento, vas a tener el acceso a las armas, vas a poder tener una nueva nevera, quizás te pueda llenar la nevera. Y cada uno de este tipo de cosas va haciendo que esta persona se vuelva militante de lo que va a hacerle daño al futuro de la nación. Antes de hacerte una consulta, te quería comentar algo que lo vi recién. Guaidó, el guiado, dijo, a los dictadores hay que llamarlos dictadores, no hacerlo es una apología al delito. ¿Y tirano nunca? No, eso es lo de menos. Vas a llamar, ven acá y voy a votar contigo, Mira, el país tiene que terminar de comprender, porque esta es otra cosa, ¿no? La gente se está enterando. Ay, Guaidó fracasó. No fracasó, está ahí para esto. El socialismo fracasó. No, el socialismo no fracasó, el socialismo es esto. Ay, la oposición que falló. No, la oposición es colaboracionista, estaba ahí para eso. Entonces la sociedad tiene que terminar de madurar y ponerse seria frente a la realidad de lo que está viviendo. Entonces, más allá de las estupideces que diga, haga Guaidó, el guiado, y lo que te repito, su titiritero Leopoldo, o más allá de la pelea absurda y ridícula y barata entre el canciller del guiado y el guiado, entre Borges. Más allá de todo este festival de estupideces, el país tiene que aprender a entender que todo eso es lo mismo, unirlo y buscar otra vía para reencontrarse como nación. Y esa vía para reencontrarse en la nación pasa por mucho de entender esas verdades que hemos estado hablando durante el programa. Entender el increíble daño que se nos ha hecho como nación. Entender el increíble daño profundo que vamos a tener que sanar con emergencias. Entender que vamos a quedar en manos de un gran enemigo interno. Cada una de esas cosas te llevan a comprender que es inviable el juego democrático. Entonces, cuando el país termine de comprender esas etapas y esas realidades y enfrente las necesidades, podremos ir construyendo un mañana. Mientras el país quiera someterse a la mentira, todavía valore de manera alguna cualquier llamado electoral, no importa el que lo haga, lo valore de manera positiva, nosotros vamos a seguir teniendo un país absolutamente dúctil para la revolución, ¿no? Tenemos una sociedad increíblemente infantilizada, ridícula en mucho, que quiere seguir sumida en la mentira, que cree que algo funciona. El país está en absolutas ruinas. Todos los días hay un nuevo problema dentro del metro. Todos los días la gente rompe las ventanas de los vagones para poder escapar porque algún vagón empieza a echar humo. Ayer se fue la electricidad en la mitad de Caracas, todavía no está restablecida en todos los sectores. Todo en el país está absolutamente en ruinas. Y entonces siguen vendiendo la idea de que lo peor ya pasó. No, lo peor viene mientras la revolución está en el poder. No, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió este jueves una investigación independiente para determinar la verdadera causa de la muerte de Raúl Isaías Baduel. Eso lo veo un poco difícil, ¿no? No solo es difícil, igualito se sacará cualquier documento, cualquier mar de pendejadas que tenga que decir sí, lo mataron, no lo mataron. En realidad es muy importante hablar del fondo de lo que ha traído la situación de la muerte de Baduel, que es lo más interesante de todo este tipo de situaciones, porque nos abre muchas heridas a los venezolanos y nos muestra una herida que es una constante también en el caso de cómo trata la revolución al prisionero político. Pues el prisionero político, por supuesto, no cuenta, el prisionero político de verdad no cuenta con un esquema de salud, no cuenta con oportunidades de visitas familiares, no cuenta nada de esto, y por supuesto está violado todos sus derechos por el principio de que tú estás preso por un proceso político, no estás preso en el caso de Baduel hay algo de
de malos manejos de fondos, algo que no quedó claro, pero el asunto es que sabemos que está preso por causa política. Vamos al problema de lo que significó Baduel y por qué genera este tipo de heridas en la sociedad y por qué hay una inmensa mentira sembrada en el país para decir, ay, Baduel era bueno. Baduel se conecta con todo el proceso de destrucción de Venezuela en el marco del chavismo, en el tempranos 80, y es uno de los que se juramentan en el Samán de Güere. El Samán de Güere es un árbol en el estado de Aragua que tiene una historia muy hermosa porque le dio cobijo al Ejército Libertador, pues. Entonces, Chávez se reunió con un grupo de sus camaradas e hicieron un juramento en el Samán de Güere y por supuesto el árbol se pudrió. Baduel pertenecía a ese lote. Baduel no participa en la sonada del 2004, del 92, no participa. Las informaciones decían en aquel momento que se había acobardado. Todo esto viene después para las elecciones del 98 se aclaran una serie de cosas, pero es muy importante entender, para la gente que quiere buscarle puntos bonitos a este tipo de cosas, que los miembros de la estructura de Chávez se vieron vinculados en dos vertientes ideológicas, si quiere dársele el tono, que es Douglas Bravo, comunista, creador de las Fuerzas Armadas de Liberación, miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación, y Cliver Ramírez, comunista, ideólogo, formador de gente más mala que Douglas Bravo. Entonces, estos dos fueron vertiendo sus ideas, si se le puede dar un nombre de ideas, esos pensamientos, en esta gente. Por supuesto, y volvemos al punto fundamental, si usted no entiende que el socialismo destruye naciones, usted simplemente no tiene nada que hacer en política, usted por favor manténgase alejado. Bueno, esto, lo que le inyectaban a esta gente era socialismo. Socialismo y dale, del bueno, pues. Socialismo del de verdad. Comunismo. Entonces, toda esta gente llevaba la influencia directa, por supuesto, a través de todos estos mecanismos de la estructura cubana. Por supuesto, ¿tú qué tienes en eso? Entrega de la patria. Entonces, Chávez y su entorno, y ahí se incluye Baduel, se encaramaban en un discurso patriotero, que no tiene nada que ver con el nacionalismo. Y así llegaron al gobierno. En el 90 y pico, Chávez vuelve al entorno directo de Chávez, Baduel vuelve al entorno directo de Chávez gracias a uno de los compadres de ambos, que es el comandante Urdaneta Hernández, que era el director de la DICIP, que se aleja de Chávez cuando se entera de que Chávez tenía un negocio con la FARC. Bueno, entonces ahí se aleja él de Chávez. Pero previo le había dicho a Chávez, mira, ahí está el compadre, vale, ayuda. Bueno, sí, él no es malo, vale. Él se acobardó, pero no es malo. Y Chávez lo fue llevando. Lo fue llevando al nivel de ponerlo de comandante de la unidad de paracaidistas de la que Chávez había sido comandante, pues, en el estado de Aragua. Estando Baduel en esa condición y en esa situación, se dan los hechos del 11 de abril. Para los hechos del 11 de abril se activa un chantaje militar que aprovecha los errores y el no haber hecho lo correcto a nivel de la toma del gobierno cuando se desplazó a Chávez por los sucesos del 11 de abril. Aquí no se hizo lo correcto, aquí se quiso jugar a fantasías de vacío de poder y esa cantidad de pendejadas que no tienen que ver con las realidades políticas, pues. Aquí se tenía que dar un golpe de Estado y establecer una dictadura. Aquí nada de eso se quiso jugar porque ¡ay, qué miedo! Entonces no se hizo lo correcto y por supuesto, frente a ese festival de pendejadas, se dio la oportunidad para que se activara un chantaje militar que encabezó Baduel y trajo como consecuencia la vuelta de Chávez al poder. Pues esa fue la gran solución que encontraron estos genios, ¿no? Vamos a traer a Chávez de nuevo al poder porque la estructura política venezolana que participó en la traición dijo, Carmona quiere montar una dictadura. Vamos a un punto. Imbéciles. Si Carmona hubiese montado una dictadura y esa dictadura hubiese barrido con todo y hubiese sido una dictadura a lo venezolano, espantosa como la de Marcos Pérez Jiménez, como diría cualquier adeco, y que esa dictadura hubiese gobernado 10 años, con los increíbles ingresos petroleros que hubieron en esos 10 años, ¿se imagina cómo sería nuestro país?
el desarrollo, se imagina el orden, la limpieza, el buen nombre, el respeto para Venezuela. De nuevo un faro de la libertad. Entonces, la realidad venezolana es tan sencilla como esa. Todo lo que trajo el chavismo, todos sus componentes, todos y cada uno, venían para la destrucción de Venezuela. Baduel simplemente era uno más. En el momento de que Baduel tiene los problemas con Chávez y se separa, vuelve, muy importante que se entienda el proceso político. Más allá del hecho de lo que supuestamente Baduel, que llega a comandante del ejército y después a ministro de la defensa, y se separa supuestamente, hay que entender que lo que promovió Baduel políticamente fue una constituyente que solo favorecía a Chávez. Lo hacía de manos de Ismael Santa García y de manos de la esposa de Chávez. Por favor, seamos serios con eso. Noel, se nos terminó la hora. Perdón, te convocamos, Dios mediante, para el próximo domingo. Y ¡viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Gracias. Gracias.